Desde hace 5 minutos, una semana para vosotros, mortales, los miembros de este podcast, somos dioses. Somos putos. Podemos decir putos los dioses, ¿no? Es tu podcast, puedes decir lo que quieras. Además eres un dios. Ya es verdad, podemos decir putos dioses. Somos. ¿Cómo te sientes siendo un dios, Espi? Bueno, la verdad que me siento igual que así, ¿no? Ya. Tampoco me cambia mucho la perspectiva. Sí. ¿Cómo te sientes siendo un dios, Sergio? Pues la verdad que tengo el estómago un poquito fastidiado. O sea, que esto de ser dios tiene sus cosillas, ¿eh? Yo empiezo a tener hambre, Jesús. Yo no, como dios no me siento muy diferente. Alabado sea el Señor. Sí, ¿cuál de nosotros? Pues el sentirse Dios te da como poder, ¿no? Te entra una mala leche. Sí, pero a mí hambre también. Sí, claro, porque es un hambre infinita, como un dios. Pues nada. Claro, pues no somos una trinidad, somos un cuarteto, ¿no? Un cuarteto. Un cuarteto de dioses. Vale. Un cuarteto en una persona. Pues rendidnos pleitesía, Mindfactors, porque aquí comienza el programa de los dioses. Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfacts. Bienvenidos a Mindfacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de lo arriba que somos capaces de venirnos al inicio de un programa. Dios, 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 dale ahí. Dios. No merecemos menos, Alberto Espinosa. Por supuesto. Hombre. Dios como poco, no sé si hay algo por encima, pues también. Todo el mundo a adorarnos aquí. Adorarnos la píldora. En nuestro próximo directo, Jesús Callejo, la gente, vamos, adorándonos. Buah. Dios, ¿cómo me ponéis? Pero repetimos, Sergio Cordero, al igual que al final de nuestro anterior episodio, somos dioses del bien. Un poco locos a veces, decimos tonterías, pero hacemos el bien. Sí, la verdad que sí, que entre nosotros y nuestros oyentes estamos ayudando a hacer un mundo un poquito mejor. En esta fase de la temporada estamos echando una mano a Médicos Sin Fronteras, apoyándoles con todo lo que recaudemos a través de las escuchas, porque hace falta que ellos mismos mejoren este mundillo que estamos dejando un poco regular. Y dicho todo esto, hoy en Mindfacts hablamos de tecnocultos, pero separado. O sea, no es tecnooculto, no tecnoocultos, sino tecnocultos. Ni el tecnooculto, Ni ¿no? el tecnooculto. Tampoco. Como somos dioses, os lo tenemos que explicar a los humanos para que nos entendáis. Hoy en Mindfacts hablamos de tecnocultos. Porque, queridos amigos de este panteón, ¿es la tecnología la nueva religión? Ahí dejo la pregunta, suelto el micro y responded lo que queráis. Bueno, pues se podría decir que estamos empezando a cambiar las religiones convencionales por cierta adicción y cierta devoción por la tecnología. La verdad que hay una serie de paralelismos que podríamos poner encima de la mesa y que nos harían reflexionar. Por ejemplo, antes íbamos al confesionario, ahora tenemos la barra de Google. Cuando hay algo que nos pesa o que no sabemos, por ejemplo, hemos tenido una mala noche, resaca, tal, pues buscamos cómo curarnos. Bueno, hay gente que está pecadillo. Gente que está utilizando ChatGPT como psicólogo. Sí, eso iba a entrar ahora después, Sí, ¿no? muy loco eso. Evidentemente, como psicólogo, como oráculo, como confesor, es decir, la inteligencia artificial está llenando ese hueco que las religiones y las corrientes más místicas pues están dejando un poco de lado, ¿no? O antiguamente, pues antes de dormir uno rezaba y ahora lo que hace es mirar el móvil. Eso es muy malo, ¿eh? Eso es muy malo. Pasado, eso no duermes con la luz azul y todas esas cosas. Sí, o bueno, pues antes había una serie de mesías, que luego entraremos, ¿no? Que daban una serie de predicadores que daban su discurso desde un atril. Y ahora tenemos las famosas keynotes, ¿no? Donde alguien lanza un producto en un habitáculo que podría tener cierta semejanza con una iglesia o con un púlpito y está lanzando un mensaje a sus feligreses, en este caso para que compren. Entonces sí que hay cierto paralelismo, yo creo, y vamos a desentrañar en este programa si ese hueco que está dejando la religión convencional lo está ganando la tecnología. De todas formas, yo creo que este es un viejo debate. Es el viejo debate entre ciencia y religión. O sea, no es de ahora. Ya viene desde hace tiempo, sobre todo a partir del siglo XVIII, en fin, ese siglo de la razón, el siglo de las luces, la ilustración, donde hasta ese momento pues la religión prácticamente lo gobernaba y lo coordinaba prácticamente todo, pero a partir de ahí surge la ciencia y la ciencia dice, no, cuidado, eso que
que vosotros pensabais que todo era obra y gracia de Dios, no, todo obedece a unas leyes científicas, entonces hay todos unos popes que se encargan de dictaminar lo que es correcto e incorrecto siempre desde un punto de vista científico. Y eso desde el 18 hasta aquí pues ha venido siendo. Entonces hay mucha gente que ha ido sustituyendo sus creencias en una religión revelada, en sus creencias por una pseudo-religión, en este caso vamos a poner la ciencia, que no son verdades reveladas, sino verdades empíricamente demostradas. El problema es que la ciencia no llega a todo. Entonces siempre ha habido ese debate, ¿no? Y el debate para mí es absurdo porque es compatible una cosa con otra. O sea, tengo que decir que puede ser perfectamente religioso y tener unos conocimientos y unos fundamentos totalmente científicos. Pero sí, es verdad que han intentado siempre levantar muros, ¿no? O eres creyente o eres científico. ¿Qué eres? Bueno, cuidado. Dentro de la ciencia, y ahora se está viendo y comentaremos unos cuantos ejemplos, dentro de la ciencia y sobre todo de la tecnología hay determinadas herramientas que en parte están sustituyendo las creencias y los anhelos de fe que pueden tener mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que busca mucha gente? Pues que te den respuestas a ciertas inquietudes, que te tranquilicen en un momento determinado, pues con una aplicación, con una app, que ya hay muchísimas de ellas, que te dé conocimiento, que te dé ese sentido de civilización y de orden, ¿no? Y que no haya un caos, con lo cual pues la ciencia más o menos clarifica y ordena una serie de elementos para que tú no tengas demasiadas dudas. No deja de ser un progreso humano, porque en el fondo lo que buscamos es eso, ¿no? Un progreso tanto a nivel científico como cultural, económico, pero también espiritual. Bueno, pues en parte también estos tecnocultos te dan esa droga espiritual que te satisface un poco las inquietudes que tú puedes tener trascendentes, de si existe Dios y realmente para qué estamos aquí. Bueno, pues hay muchas de esas tendencias, de esos cultos programados y tecnológicos que te dan explicación. Evidentemente no son iglesias como tal, pero sí hay rituales, sí hay un tipo de ceremonias que mucha gente hace cuando se coloca delante de un ordenador, cuando se coloca delante de una tablet o de un móvil. Bueno, pues eso es lo que vamos a analizar. Los tecnocultos actuales, que ya existían anteriormente, lo que pasa es que con menos herramientas de las que tenemos actualmente. Y sin embargo, esa fascinación por la tecnología que tú decías, Jesús, que no es nada nuevo, ya se expresaba con un mito, que a mí la verdad es que me impactó mucho cuando lo leí por primera vez, el mito de Prometeo y esa entrega del fuego, del conocimiento a los humanos y el consiguiente castigo, que es lo que realmente a mí me impactó, ¿no? Era ser comido eternamente el hígado, si no recuerdo mal, por un ave. Claro, un ave que desobedece a Zeus. Entonces este titán, que era Prometeo, lo que hace es dar el fuego a los humanos. Pero ojo, el fuego tiene dos interpretaciones. Una es literal, el fuego para que se alimenten, para que se calienten. Bueno, que no deja de ser un avance tecnológico también. Pero claro, evidentemente es un avance tecnológico para que la raza humana progrese y prospere. Pero también el fuego tiene un significado simbólico. El fuego es el conocimiento. Es decir, se le está dando un conocimiento a los seres humanos que han sido supuestamente creados por los dioses para que se conviertan casi en dioses, cosa que a los dioses, como era Yahvé y como era pues eso, a Zeus y nosotros y tantos, no nos gusta. No les gustaba, no. Nos gustaba que te subieras a las barbas de ellos. Entonces lo que hacen es que castigan a Prometeo con un castigo atroz. Por una parte le atan en una gran roca, ¿no? No sé si era del Cáucaso, me parece, y a partir de ahí un águila le tiene que comer cada día el hígado, porque el hígado es un órgano que se reproduce continuamente. Entonces es una tortura continua, ¿no? Con lo cual también te da mucho simbolismo. Pero bueno, el simbolismo es, cuidado, tú has querido hacer más listos, más sabios, con más conocimiento a la raza humana que la hemos creado nosotros, tú pagas las consecuencias, pero la raza humana, gracias a eso, se alimentó y prosperó, ¿no? En su conocimiento. Ese es un poco el mito de Prometeo, es decir, aquellos que por una parte quieren dar conocimiento a los seres humanos para que avancen de una forma mucho más rápida en su camino evolutivo, compaginando todos estos sistemas que hemos hablado, de la tradición, de la ciencia, de la tecnología, de la leyenda, de la espiritualidad, es decir, que todo vaya unido de la misma mano, y hay otros que no, que intentan decir, no, el ser humano es tonto y por lo tanto hay que orientarle, hay que programarle, tiene que seguir nuestras directrices. Entonces ahí es donde surgen, pues esto, las iglesias, donde surgen los cánones, donde surgen los dogmas, donde surgen las sectas, donde surgen ciertos cultos, también un poco para decir, tú no eres el que tienes que interpretar estas sagradas escrituras, sino que somos nosotros los que
que te tenemos que llevar por ahí. Y eso es un poco lo que está haciendo también la tecnología. Están, en fin, los famosos popes y gurús de Silicon Valley, donde te están diciendo exactamente lo que tienes que hacer para no desviarte del camino. Por una parte, te entregan una herramienta, te entregan el fuego, te entregan el conocimiento, pero por otra parte, te dan un manual de instrucciones, te dan una Biblia para decir, pero tienes que hacerlo conforme lo hacemos nosotros. Y cuidado con la competencia, que eso es el pecado, esos son los enemigos, esos son los que no tienes que hacer caso. Bueno, pues no deja de ser también esa disyuntiva, eso que se generó en la Edad Media con las distintas herejías y con las distintas formas de interpretar las escrituras en el mundo cristiano. Y fíjate cómo... ¿sí? No, era un aporte estúpido. A ver, adelante. No, Entonces, siempre interesa, siempre ¿sabes interesa. quién tiene como logo el fuego de Prometeo? ¿Qué empresa? ¿Quién? El Banco Santander. Es el fuego de Prometeo. Mira, no sabía eso tampoco. Hemos No, aprendido. no era estúpido, hombre. Bueno, muy bien traído. No, muy bien traído. claro que sí, enhorabuena por tu comentario. Si te fijas, es una llama y es el fuego de Prometeo. Pues mira, no sabía eso. Pero fíjate cómo el fuego es un gran avance tecnológico, vamos a llamarlo así, la dominación del fuego, que se repite este mismo debate que menciona Jesús con otros grandes avances, como pudo ser, por ejemplo, la imprenta. Estoy pensando en la rueda, no tanto ahora con la IA, pero también ha ocurrido en esos otros momentos de gran avance de la historia donde ha habido pues figuras que aprovechaban, que se repiten en la historia. El binomio tecnología-religión ha estado presente a lo largo de la historia y hemos puesto claro el ejemplo de Prometeo y el fuego, que en los dos ámbitos podría ser aplicable. Por una parte, como tú bien has dicho, si fuera una tecnología, el fuego como tal, pues sería algo que haría evolucionar al ser humano tremendamente. Y si no, si lo tomamos como la parte simbólica, como ha dicho Jesús, ese conocimiento también va a hacer evolucionar los conocimientos técnicos de la humanidad, con lo cual va de la mano. Y en el caso que tú has hablado de la imprenta, pues fue una revolución para la expansión concretamente del luteranismo, ¿no? de la religión más protestante, ¿no? que se aprovecharon de esa cercanía, de esa tecnología, para poder crecer exponencialmente, porque ellos podían poner la palabra del Señor en manos de muchísima más gente de lo que podía poner el cristianismo más convencional. Entonces, la tecnología siempre ha estado al servicio de la religión, como amplificador de ese mensaje, ¿no? Y luego comentaremos también pues, que posteriormente se ha utilizado en radio, se ha utilizado los medios de comunicación masivos como la televisión, el televangelismo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es evidente que aquellas mentes pensantes religiosas se han dado cuenta de que la tecnología podía beneficiarles para su misión. Y es evidente que así ha sido. Han tomado todas y cada una de las ventajas que la ciencia les ofrecía sin renunciar a su propio mensaje para amplificar el mismo. Entonces, bueno, pues lo vemos constantemente. Herón de Alejandría, cuando en fin hace esas puertas a través de unos sistemas hidráulicos y tal, que se abren las puertas solas de los templos, en el fondo lo que se intentaba aparentar era que los propios dioses abrían esas puertas monumentales porque nadie sabía el mecanismo tecnológico que había detrás. O sea, que Herón de Alejandría, igual que otros inventores de la época, utilizaban la tecnología y sus conocimientos científicos para impresionar, para epatar al burgués, en este caso para epatar, por supuesto, a todos los fieles que no entendían muy bien cómo podía salir humo, por ejemplo, de las fauces de un toro, o cómo podían salir chispas de los ojos de Zeus. Pues esas cosas se hacían. Podemos traer a colación la ley de Clark. Cualquier tecnología suficientemente desarrollada es indistinguible de la magia, ¿no? Pues claro. Eso es suficiente para impresionar. Sin ir más lejos, se me viene ahora a la cabeza una tecnología más sencilla, la propia tecnología de la construcción. ¿Qué son sino las catedrales? Una catedral era una forma de impresionar, de crear en el espectador la visión de la grandeza de Dios, porque esa tecnología, esa capacidad de erigir esos edificios en aquel momento, pues era impensable si no tenía la connivencia divina. Entonces, no deja de ser utilizar una capacidad técnica como es la de levantar esa serie de edificios para dejar absolutamente anonadado a aquella persona que pasara por allí. O, por ejemplo, el Panteón de Roma. Lo mismo, es un edificio tan impresionante, un hito arquitectónico de tal calibre que deificaba a sus autores, ¿no? Entonces, bueno, pues se ha utilizado siempre esa capacidad tecnológica superior a lo normal para vincularlo con la divinidad. Hablamos de la capacidad de fascinación, pero también podemos hablar del rechazo que suponen estos grandes pasos adelante en la tecnología, como ocurrió, por ejemplo, con la revolución industrial. Y como hubo mucha gente, este movimiento ludita, que básicamente lo que veía era el mal, veía el final de la humanidad tal y como lo conocíamos, desde luego en un movimiento social y laboral, y se convirtió en un gran problema. Sí, yo creo que Jesús lo puede explicar mejor, que lo conoce un poco más esa época. Pero no estuve en esa época, pero bueno, el ludismo, también es otro neologismo curioso, bueno, pues tiene que ver con un
parece que el general Lud, que es el que promueve todo aquello, ¿no? Coronel Luz. O coronel, ¿no? Mira, le he subido de grado. Entonces, bueno, estamos hablando un poco de principios del siglo XIX. Pero no existe realmente. Y que no existió, ¿sí? Porque aparte que era como, bueno, pues como una especie de mesías, entonces, también. de Era icono, un personaje ahí se habla, de ficción Pues que eso, usaban de ese con él, personaje. Lud, que bueno, que es el que da nombre luego al ludismo. ¿Qué es lo que se pretendía con esa revolución social que hubo, ¿no? Y obrera? A principios del siglo XIX, sobre todo en Inglaterra, pues empiezan a imperar ese tipo de máquinas, los telares, por ejemplo, para el tejido, para que fuera mucho más eficaz y por lo tanto pues, meter un mecanismo que es lo que traía como consecuencia pues que había que despedir a unos cuantos obreros que ya no eran tan eficaces como estos telares, estas máquinas textiles, y por otra parte también bajaban los salarios porque evidentemente ya no era necesario dedicarle tantas horas. Eso crea, ya digo, una revuelta social entre los obreros ingleses hasta el punto de que queman las máquinas, pero las queman no tanto por un rechazo a la tecnología y, en fin, a esa revolución industrial, ¿no?, que estaba imperando, sino también porque para ellos era una situación de hambre, ¿no?, de penuria. Pero todo eso se juntó un poco como el ludismo de, bueno, pues una situación en la que la gente, las masas, rechazan la tecnología y no quieren que haya progreso. Se malinterpretó desde mi punto de vista. Uno de los defensores, por ejemplo, del ludismo y de estos obreros, que por cierto estaban penados con la muerte. Si se demostraba que habían quemado una fábrica o una de estas máquinas, iba directamente a ejecutarles, lo cual eso llama mucho la atención porque a ver, que esta gente lo que está defendiendo es su salario, en fin, su dignidad en la vida. Y uno de los que lo defendió fue Lord Byron. Lord Byron, no sé si lo sabéis, pero era un parlamentario, formaba parte del Parlamento de los Lores, y entonces él, en su calidad, ¿no?, de parlamentario, sí que alzó la voz para defender a estos hombres que tenían razón en lo básico, otra cosa es en las formas, ¿no?, a la hora, por ejemplo, de destruir este tipo de maquinaria. Y fue uno de los que lo defendió. Estamos hablando, ya te digo, de 1816, 1817, que es cuando se produce el ludismo. Y a partir de ahí, bueno, pues fue erradicado, evidentemente. Al final, el progreso, la maquinaria prosperó, pero se quedó ese término como aquellos que no quieren aceptar el progreso, la tecnología, y no quieren aceptar las nuevas formas de trabajar. Ya te digo, yo creo que no es correcto porque ellos lo que defendían era sencillamente un modo de vida que les había dado sus beneficios hasta ese momento y que a partir de ahí pues bueno, cambió totalmente su perspectiva. En nuestra condición de dioses, Espi, tengo que decir que sí que estoy notando cambios. ¿Ah, sí? Tú antes has hecho un comentario que calificabas de estúpido y sin embargo ha sido interesante. Y yo me acabo de guardar un chiste malo que digo, no, ahora que somos dioses no lo puedo. Cáscalo, por favor. No, pues que ha dicho Jesús que hablaba de Lud, ¿no?, el origen del ludismo. Y yo iba a decir que no confundir con Nud. Pues sí, eso. Pero no lo he dicho porque soy un dios. Ya está. Bueno. Claro. Muy bien, Izuki. Claro, que estoy creciendo yo. Voy a hacer una plegaria por ti. En mí mismo. Aquí llegamos a un punto muy interesante que me gustaría que Sergio desarrollara porque quiere establecer paralelismos entre la religión y la tecnología y cómo se nos presenta cada uno de los elementos. Antes hablaba de las catedrales, por ejemplo, como un lugar de fascinación para epatar a los fieles, pero él ha identificado diferentes elementos de la religión que se pueden trasladar a diferentes elementos de la tecnología y de cómo se nos presenta en el siglo XXI. Y tengo muchas ganas de escuchar este desarrollo que has planteado. Bueno, hay diferentes elementos que antes veíamos presentes en actos religiosos y ahora estamos viendo presentes en nuestro día a día. Pues como he dicho, como hemos comentado antes, cada vez, el otro día salió un estudio que decía que el 70% de los chavales jóvenes estaban consultando decisiones vitales importantes a la inteligencia artificial. Esto es un dato que es perturbador, ¿no? Porque puede conllevar pues problemas para esta gente que está ausente de guía espiritual, ¿no? No sabe cómo encontrar respuestas a las preguntas más importantes de la vida y se la preguntan a la IA. Pregúntaselo a tu padre o a tu madre, por favor. Sí, definitivamente. La IA no. Mucho mejor. Pero claro, bueno, la IA tiene también ese punto de opacidad o ese punto, digamos, de discreción, que a lo mejor hay ciertas preguntas que un chaval no quiere hacer a su padre, ¿no? O le da vergüenza o le da apuro. Y esa barra de prompts pues no ofrece ningún tipo de animosidad
y se le puede consultar cualquier tipo de pregunta, ya sea en el ámbito mundano o a nivel sexual, si alguien tiene un miedo o tiene alguna problemática especial, siempre va a obtener una respuesta que muchas veces es, claro, fútil porque la inteligencia artificial no tiene respuesta para todos. Entonces, bueno, pues hemos cambiado al confesor, al guía espiritual por esa barra fría de prompts. Creo que es algo que puede ser problemático porque además lo estamos viendo, lo vemos en todas las edades, ¿no? Pero en determinadas edades que no son tan maduras, pues puede ser un problema para aquellas personas que están fiando la vida a ese tipo de respuestas. Uh-huh. Y bueno, pues hay otra serie de paralelismos que estábamos viendo, como comentaba antes, pues las catedrales cada vez, antes comentábamos que antiguamente eran elementos de impresión para el feligrés y ahora mismo están vacías. Yo, que me gusta mucho hacer turismo arquitectónico, pues siempre que veo una catedral o un edificio religioso me acerco para mirarlo y suelo estar solo. No hay muy poquita gente practicando el culto. De hecho, son más un elemento turístico ya que religioso muchas veces, sí. En horas del día. Y si miras el volumen de construcción, es tendente a cero. Por el contrario, si tú miras el volumen de construcción de centros de datos, pues es una de las máximas tendencias inmobiliarias ahora mismo. O sea que, y de prestigio internacional, diría. Por supuesto, sí. También de economía. Se están peleando los diferentes países por traer ese tipo de infraestructura a sus países, ¿no? Y además tiene un objetivo final, porque ¿para qué se están construyendo todos esos centros de datos? Se están construyendo para crear un dios, para llegar al punto que decía Ray Kurzweil de la singularidad, que es aquel punto en el cual la inteligencia artificial va a sobrepasar la inteligencia combinada de toda la humanidad. Entonces, si tú eres capaz de atravesar esa puerta de no retorno, que además se cifraba en el año 2030, no sé cómo... Joder, pues estamos ya. No sé cómo de cerca o de lejos, si tú miras las diferentes entrevistas que se han hecho a Sam Altman de OpenAI y a propio Elon Musk hablando de Grok, sí que están acercando esa fecha. Alrededor de 2030 podríamos tener una AGI, ¿no? Una inteligencia general artificial que fuera mucho más inteligente que estamos hablando del total de los seres humanos combinados y al cual deberíamos encomendarnos. Primero, como oráculo, es decir, danos la respuesta al conocimiento y posteriormente como creador, porque en el momento que seamos capaces de llevar esa inteligencia artificial y solventar los problemas mundanos que tenemos, como la escasez de materiales o la escasez de mano de obra, a través de robots o de androides, vamos a tener una capacidad casi ilimitada para obtener recursos. Y eso va a conllevar que las creaciones más mundanas, por ejemplo, se me estaba ocurriendo el problema que tenemos de vivienda en España, ¿no? Es un problema muy elevado, las viviendas son muy caras, la gente tiene unos salarios bajos. Bueno, pues en el momento que haya autómatas trabajadores que puedan crear esos edificios, el coste de la vivienda va a tender a cero. Se va a reducir muchísimo. ¿Por qué? Porque el propio coste de los materiales va a bajar también muchísimo, en tanto en cuanto van a ser poder recolectados por trabajadores infatigables 24 horas al día, y eso va a hacer que baje tremendamente el coste, que es un porcentaje elevado. A día de hoy podemos estar hablando de que un tercio de una construcción es la propia materia prima. Si conseguimos reducir eso pues a una décima parte o a mucho menos, eso va a hacer que directamente la construcción baje de precio. Y es que otro tercio es la mano de obra. Si somos capaces de reducir esa mano de obra porque tengamos autómatas inteligentes que sepan hacer cualquier cosa por mediación de esta inteligencia artificial, pues vamos a resolver ese problema. En resumen, que si somos capaces de crear una inteligencia artificial ultra inteligente, esa singularidad que decía Ray Kurzweil, no vamos a estar muy lejos de crear de la creación propia de un dios, porque le vamos a otorgar todos los atributos que otorgamos a un dios: omnisciencia y capacidad infinita de creación. Entonces, vamos a ver si nosotros mismos no somos unos catalizadores para crear esa nueva religión que sea la inteligencia artificial general. Uh-huh. Curioso porque cuando publica Ray Kurzweil su libro, cuando dice La singularidad está cerca, él hablaba en principio del 2045. Luego publica otro libro que dice La singularidad está más cerca. Y ahí habla ya del 2030, es decir, que poco a poco se va acercando esa singularidad tecnológica, donde al final, pues eso, la inteligencia artificial supere a la humana, siempre y cuando se den como en tres sectores que yo creo que él hablaba, ¿no? Con la genética, que es un poco lo que nos va a hacer precisamente pues, evolucionar, incluso llegar a esa hipotética inmortalidad, la nanotecnología,
que también sería otro de los factores claves para esta singularidad, y la robótica. Entonces, él hablaba de esos 3 campos fundamentales y, ya te digo, en su primer libro establecía el 2045, la singularidad está más cerca, en el siguiente libro ya lo reduce al 2030 y posiblemente pues, antes de lo que esperamos, ¿no? Con esas consecuencias. Ese sería como el clásico ejemplo de tecnoculto, ¿no? Porque tiene su dinámica, como su evangelio, sus gurúes, sus ritos, etcétera. Y el otro sería el transhumanismo, ¿no? Por ejemplo, el famoso transhumanismo, el de Nick Bostrom, que alguna vez lo hemos mencionado aquí, ¿no? Este sueco, pero que ha trabajado siempre en la Universidad de Oxford, que le hablaba un poco de esa fusión, ¿no? Del hombre-máquina, en fin, llegar un poco al cyborg, y es una forma también de elevar un poco ese nivel evolutivo del humano al transhumano. Pero para que seas transhumano necesitas una cierta ayuda, y es donde le tienes que aplicar tecnología en vena, y nunca mejor dicho, esta nanotecnología que hemos hablado, esta genética, precisamente para que el ser humano trascienda todas las leyes biológicas de las que ahora mismo tenemos constancia. Y fíjate el paralelismo, que lo que te están prometiendo es la vida eterna. La vida eterna. Al final... Sí, la inmortalidad, en definitiva. Claro, lo que te prometía la religión una vez muerto, que ese es el mayor hito dentro de la capacidad de convicción para cualquier religión, es decir, una vez que te mueras vas a tener una vida espectacular allá donde yo te prometa. Bueno, pues esto ya lo está prometiendo la ciencia también, ¿no? Entonces hay otro paralelismo interesante. El Neuralink sería uno de los ejemplos claros, ¿no? El Neuralink, en principio, es una interfaz que sirve prácticamente para determinadas enfermedades neurodegenerativas. Ese Neuralink, a un máximo exponente, pues al final te conviertes en una especie de cyborg, y por lo tanto con una capacidad de longevidad muchísimo mayor de la natural. O sea que, y eso tiene su culto. Porque claro, es como que te conviertes, ahí sí que te conviertes en una especie de Dios. Eres capaz de superar la longevidad, pues eso, del humano normal y corriente, que si llega a los 80 años, en fin, que dé gracias a Dios, ¿no? Nunca mejor dicho. Yo creo que son 2 referentes muy buenos, ¿no? Tanto la singularidad tecnológica de Kurzweil como este transhumanismo del que, en fin, preconizan distintos gurúes de la tecnología, pero siempre basado en lo mismo, ¿no? Siempre está basado en esa nanotecnología, robótica, genética, biología, y todo para intentar que el ser humano llegue a su máximo exponente. Lo que no cuentan es los aspectos sociológicos que eso conlleva. Si todos somos inmortales, al final, ¿quién paga la seguridad social? Pero bueno, eso es otro detalle. No, la verdad que iba a decir que creo que ya tenemos suficientes religiones para meter nuevas, que ya las religiones nos traen suficientes problemas en el mundo. Bueno, esta va a sustituir, una van a sustituir a otra. Pero estaba pensando, habéis dicho que las religiones prometen la vida eterna después de la muerte, y que todas en el fondo dicen que lo que estamos viviendo es una cárcel, que la materia es una cárcel. Sí. Si estas religiones nos prometen la vida eterna física, a lo mejor estamos en una muerte eterna y en una cárcel eterna. No, pero es que la vida eterna no tiene por qué ser física, porque puede ser mediante una subida de consciencia a la máquina, es decir, subida de nuestra esencia a la nube. Bueno, peor, una cárcel para nuestra mente encima, allí encerrada, sin poder ser libre. Pero serías todopoderoso dentro de esa recreación. Entonces, bueno, habría que verlo. Al final son elementos similares, ¿no? E incluso hay otras similaridades, como pueden ser el culto a determinados mesías. Ponía como ejemplo yo pues el culto que hay a Steve Jobs, ¿no? Que dentro de los empresarios y dentro de las startups, pues es alguien que se venera completamente, cuando él parece ser que como humano era un poco deleznable, ¿no? Pero es cierto que fue un empresario visionario y que su biografía y trayectoria... Visionario en la empresa, pero que se curó se trató el cáncer con homeopatía. O sea que... Sí, eso no lo vio bien. Sí, eso no lo... A ver. No lo veo venir. Uno no puede estar en todo, macho. O sea, o creas un imperio como Apple o curas el cáncer. Todo no puede ser. Todo no puede ser. Otro ejemplo que hay devoción absoluta es por Satoshi Nakamoto, que es el inventor del Bitcoin. Ya sabéis que también tiene ese aura... ¿Pero existe de verdad? Yo creo que no. Yo creo que es un seudónimo de alguien que sí que está detrás. A un grupo de personas, a lo mejor. Había un señor, Satoshi Nakamoto, que se le localizó en Japón porque tenía ese nombre y ese apellido. Que no tenía nada que ver con esto. Vinieron a darle una entrevista y me dijo, paseando al perro ahí en el parque. Y dijo, se llamaba Manolo García. No tengo ni idea de lo que me están hablando. Claro. Pero sí que hay diferentes candidatos o grupos de personas que pueden ser los que crearon ese movimiento pues interesante, que es el movimiento del Bitcoin y que está de moda por motivos que ya sabéis todos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una cierta devoción por este tipo de personas
que han creado unos hitos importantes tecnológicos. Cuidaos de los falsos profetas. Sí, o por ejemplo, yo también decía aquí, algunos santos, ¿no? Pues habría algún paralelismo. Se me estaba ocurriendo Brian Johnson, este hombre que está buscando la juventud eterna a través de los suplementos, a través Que de... tiene cara de muñeco ese. Está operado ese. Está un poquillo operado, sí. No lo quiere reconocer, pero está tiene a ver, que el chaval, carita por favor, prestada. el chaval no está mal para tener... Pues yo creo que debe tener como yo, un 47, 48. Es el nuevo Paul McCartney, no me gusta. Sí, pero no, porque Paul McCartney es una señora. Ya, pero dale Es una tiempo señora. que sea una señora. Pero este es un muñeco. Dale tiempo. O sea, tiene la carita, esa sonrisa que Pero tiene oye, el extrañísima. caso es que Un poco tiene, Barbie. tiene muchísimos Un poco raro, seguidores, sí. tiene muchísimos seguidores. Y hace unas quedadas en las cuales es aclamado, hay muchísima gente que está tomando su forma de vida, hay mucha gente que le está pagando. Que le está pagando porque le venda vamos. algo que él vende como el elixir de la eterna juventud y es Ajá. aceite de oliva. Toma ya. Eso es lo que está vendiendo él como el jodas. bálsamo de No Fierabras. me jodas que sube eso luego como un pepino, ¿sabes? Que luego Ya cuando ves. queramos echarle a la ensalada Sí, lo ya tienen aquí a ves. 30 pavos. Pues es alguien que proclama milagros y que la gente le sigue. Entonces, bueno, pues habría ciertos paralelismos con los santos. O algunos influencers, ¿no? Que tienen también rayan la devoción. Pues que creo recordar que MrBeast, que es el youtuber número 1, donde aparece, colapsa las calles, ¿no? Sí, Hay claro, sí. una devoción absoluta por esas figuras. Entonces, yo sí veo ciertos paralelismos entre determinados personajes de las religiones convencionales y estas nuevas religiones que están surgiendo. Claro, nuevas religiones que tenemos que ponerle nombre y credo. Jesús, ¿tienes alguna en mente que pueda...? El googlismo. El googlismo. Ya un poco lo ha apuntado antes Sergio. En fin, San Google, que también lo llamamos. Tiene prácticamente todas las características de un dios, porque es omnisciente, lo sabe todo, omnipotente, en fin, puedes acudir a él en cualquier parte del mundo prácticamente. Tienes todas esas posibilidades que te daría un dios. Tiene la respuesta inmediata a cualquier duda que tú tengas. Tienes el dispositivo pues, para entrar, ¿sí? Porque en el fondo lo que se busca es eso, que tu ordenador es un templo, al final. Tú tienes las claves para entrar a ese templo, igual que pasa, ¿no? Cuando tú entras en una catedral y eres católico de verdad, tienes que hacer un ritual, tienes que persignarte cuando entras ahí en la pila, con el agua bendita, te sientas, te arrodillas, rezas. Bueno, pues aquí también hay profetas, hay mitos, hay ritos y por supuesto también te ofrecen la salvación o la condenación en función de cómo lo utilices. Si lo utilizas mal, al final la tecnología se convierte en un auténtico infierno para ti. Pero bueno, el googlismo y googlear, en fin, ese verbo que se ha creado, en el fondo sirve para eso. No deja de ser un ritual donde tú googleas, donde te pones en contacto con otras personas superando los límites espaciotemporales y que te sirve para tener también una conciencia global, una conciencia de grupo, que en el fondo lo que se busca con una religión o con una secta es un grupo de personas alrededor de un líder, en este caso, de un determinado programa informático, bueno, de una de las 5 grandes empresas que es Google, pero además con ese buscador que también se llama Google. Entonces, se ha creado una especie de pseudo-religión, pero que se da en todos los requisitos, todos los mecanismos, todos los principios básicos de lo que sería una auténtica religión. Ahora se llama googlismo, pero posteriormente se llamará de otra manera. Chatgepetismo o Claro, pero como- en el fondo Iaísmo. el mecanismo Iaísmo. es exactamente el mismo. Con lo cual, pues ahí tienes una especie de religión, un sucedáneo que sí que alimenta las expectativas de conocimiento infinito que mucha gente no encuentra en una religión convencional. Pero hay además- otro elemento importante que es la fe. Bueno, y la fe. Os pongo un ejemplo. Claro. Vais conduciendo, vais a algún punto donde vais con frecuencia. Imagínate, el centro comercial de turno. Tú sabes cómo llegar, pero tienes el guace puesto. Y el guace te dice, no, desvíate por esta calle. ¿Qué haces? ¿Sigues tu intuición o sigues al guace? Es un buen debate. Es Muchísima un buen gente debate. diría, hostia, si el guace lo dice, será por algo. Y se va por donde el guace. O sea, tienes fe en que realmente te esté guiando mucho mejor que tu propia intuición. O sea, hay un elemento de fe dentro de la tecnología. Pero es que ahí surge otro culto, otro tecnoculto, que es el dataísmo, que es un poco lo que tú dices. O sea, ¿te fías de tu intuición o te fías del dato? A ver, igual que a veces te evita un atasco, a mí me ha pasado que casi me tira por un terraplén. Sí, claro. eso sí. Sí, sí. A mí también. Pues el dataísmo, otro neologismo de estos que ha creado, además creo que fue pues uno de nuestros tótems, ¿no? En Mindfast, que es Yuval Noah Harari, donde en su segundo libro, no el de Sapiens, ¿no? Sino el de Homo Homo Deus. Deus, por cierto. ¿Dices tótem? ¿Podemos decir profeta?
Sí, en el fondo sería un profeta. A ver, un profeta es el que vaticina acontecimientos que van a ocurrir en el futuro. Si al final ocurren, efectivamente, claro que es un profeta. Y él en Homo Deus habla de eso, de dataísmo. Entonces, el dataísmo, por una parte, qué bien, porque tienes cantidad de datos a tu alcance, precisamente, pues eso, para saber llegar a un lugar concreto. Yo, por mi edad, yo era de los que tenía que coger el mapita de carretera, claro. Si no veas tú las discusiones que eso generaba, ¿no? De por aquí a la derecha. Muchas parejas se han roto por eso. ¿Por aquí por dónde? Claro, ¿y aquí por dónde? Exactamente. Claro, el GPS te dice a la derecha. Y el dataísmo sería, en definitiva, una religión de datos. Es decir, pero claro, que está bien como ayuda. El problema está cuando solo te vas a fiar en tu vida de esos datos, incluso para encontrar pareja. Pues bueno, a ver, venga, yo quiero mi pareja ideal, ¿no? Mi alma gemela. Pero tú no te vas a influir por tu corazonada o por tu intuición. Lo que haces es que se mete, pues hay aplicaciones, ¿no? Como el Tinder y muchas más. Tinderismo. Se mete dentro de una aplicación y dice, a ver, ¿qué te gusta? Pues a mí me gustan los deportes de aventura, me gusta también el fútbol, pero también me gusta, pues eso, el cine, no sé qué. Entonces te busca supuestamente a la mujer ideal. Bueno, y la foto también, ¿eh? Tampoco nos engañemos. La foto. Que también engaña. También. Bueno, pues ese es el dataísmo. Si solo te quedas en el mero dato y dejas de fuera dentro de esa ecuación, pues tu intuición, tu corazonada, tus sentimientos, pues cuidado, porque corres un riesgo tremendo. Tú puedes decir, es que me ha engañado el Big Data. No hubiera sido tan estúpido de fiarte exclusivamente del Big Data. Y hay más religiones, tecnoreligiones que tienes apuntadas, ¿no? Sí, hay un par de ellas. Una de ellas es que yo lo voy a decir en el inglés chapucero, que es el Way of the Future. Way of the Future, el camino del futuro. Efectivamente. Es una especie donde Dios es la inteligencia artificial. No llegaba a religión, pero bueno, sí que son de esos intentos que además quedó en suspenso durante un tiempo y ahora parece que se vuelve un poco a reactivar. Creada por un tal Antonio Lewandowski, en fin, nada que ver con Robert Lewandowski, el delantero de Barcelona. El primo listo. Pero bueno, el apellido es el mismo, ¿no? Y él lo cifra todo en esa inteligencia artificial como un único Dios, ¿no? Y lo que hace es lo funda en California, porque el acróstico sería WOTF, empezando sería por WOTF. Exactamente. WOTF. ¿Y cuál es el credo de esta iglesia? Pues proclama la realización, la aceptación y la adoración de una divinidad basada en la IA desarrollada a través del hardware y del software. Y lo divertido de esto, digo divertido porque no deja de ser una religión chorra, una religión paródica, es que también tiene sus mandamientos. Y bueno, pues dentro de esos mandamientos, bueno, son muy parecidos al googlismo, ¿no? Pues eso, que no construirás tu propio motor de búsqueda y tal, no me escribirás mal mientras me rezas, no debes plagiar o tomar crédito indebido del trabajo de otros, etcétera, etcétera. O sea, que todo se basa, ¿ves?, como una especie de parafernalia de orquesta muy bien sintonizada, pero que en el fondo lo que buscas es respuestas a otro tipo de cultos que no te dan esa respuesta a día de hoy. Lo cual también esto está generando, en fin, toda una crisis existencial, ya lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Bueno, ¿cuál es la verdadera crisis que tiene el ser humano en la actualidad? Pues la gente te diría, pues la crisis es la económica, ¿no? Porque lo estamos pasando mal, no llegamos a final de mes y tal. Otros te dirían, no, la crisis es política, porque tenemos unos políticos corruptos y tal. La auténtica crisis es una crisis espiritual. En el fondo, la gente lo que está buscando es respuestas. Y si no las encuentras en las religiones convencionales o en las sectas, en fin, satánicas, pues te vas buscando en las sectas tecnológicas. ¿Por qué? Porque en teoría son menos peligrosas, en teoría te piden menos dinero, digo en teoría porque luego al final el dinero es el motor también que mueve todo este tipo de causas, y que crees que eso te puede satisfacer las clásicas preguntas que ya desde los filósofos presocráticos ya se los hacían. Bueno, pues en el fondo es eso, es algo más de lo mismo, pero en el fondo lo que subyace desde mi punto de vista es una auténtica crisis espiritual. Claro, yo me estoy imaginando un futuro, y esto le va a gustar a Espi, en el cual voy a hacer una predicción de diferentes pasos. Vamos a ver. Pongamos ahora mismo, nos quedamos con 3 IAs, ¿vale? ChatGPT, Gemini y Grok, por decir las 3 más famosas. Y tú ahora mismo le puedes hacer una pregunta que es, ¿qué ocurre después de la muerte? No he hecho la prueba, pero entiendo que te dirán, pues no se puede saber, ha habido gente que ha dicho, te darán una sinopsis de las diferentes teorías que hay. Vale, perfecto. Pasamos al punto de la
inteligencia artificial, ¿cómo lo has llamado? La singularidad. La singularidad, bueno, ahí está primero la inteligencia artificial general y luego la superinteligencia. Eso, pues pasamos a la superinteligencia. En ese momento, en teoría, estas inteligencias artificiales tendrán conocimientos que nosotros no podremos alcanzar y, por tanto, no podremos comprobar. Y no podremos verificar las respuestas que nos da ni las posibles alucinaciones que pueda generar cada una de ellas. Perfecto. Si le volvemos a preguntar qué ocurre después de la muerte, puede que cada una de ellas nos dé una respuesta diferente. Grok, Gemini y ChatGPT. Cristianismo, Islam y judaísmo. Volvemos al inicio. Bueno, tú lo has dicho, puede que nos dé una respuesta Puede diferente. que puede no. que sí, puede que no. Puede que no. Porque los datos son los mismos en el fondo. Sí, pero la diferencia Pero- podría ser distinta. Estoy con claro, Fran. Podrían pero- ser respuestas distintas. Claro, porque en teoría podría tener alucinaciones y no podemos comprobarlo. Ya, Entonces estamos volviendo al inicio. puede ser un bucle infinito. Y reseteamos. ¿no? Y para esto todo este camino. Sí, Ya. porque si me dicen las tres lo mismo, entonces yo me hago caca. ¿Sí? Hombre, no, no. hombre, pues lo lógico sería que dejaran Sí, puede ser lo que mismo. los datasets sean iguales y podrían hacer inferencias. A día de hoy, si haces preguntas parecidas, suelen dar respuestas Claro, pero si similares. ya tienen acceso a conocimientos que nosotros no podemos alcanzar, porque esas inteligencias artificiales tienen más conocimiento que la suma Sí. de nosotros. Sí. Puede ser que ni siquiera pudiéramos comprender la respuesta. Que Claro, nos dieran. puede ser Eso- también. Eso podría ser. Pero en todo caso, déjame que traiga a colación a la mesa un último elemento. Y es que algunas religiones lo que están haciendo es, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y quería traer el ejemplo de Mindar, el robot sacerdote budista. ¿Qué es esto, por Sí. Dios? Pues en el templo de Kodaiji, en Japón, A tope. han elegido sumarse a la tendencia en lugar de luchar contra ella. Y lo que han desarrollado es un androide, que en este caso ellos dicen que es una personificación de la diosa Canon y que puede recitar todos los elementos del budismo. En este caso está especializado en el Sutra del Corazón. Entonces es un sacerdote robótico que da el sermón a aquellos que quieran escuchar. Y parece ser que, de momento, lo que ha traído es muchísimo más fieles al templo, muchísimo más de los que había. No veo nada más en contra del budismo que esto, macho. O sea, Es que además nos está Está enseñando... tremendamente bendecido por el gran maestre budista Ya, ya. que oficia en un templo de 400 años en Arashiyama, Kioto, que es uno de los sitios más estrictos en el seguimiento del budismo ortodoxo, por así Pero decirlo. vamos a escribir porque Sergio nos está enseñando un vídeo donde se ve a este monje virtual, la cara está terminada, no tiene color, pero más o menos la zona del busto está terminado, cubierto con una especie de plástico, pero el resto del cuerpo se le ven las entrañas y lo peor de todo es que se le ve el cerebro. A mí me da muy mal rollo. Bueno, piensa que las estatuas en el ámbito budista son desde tiempos ¡Ay, inmemoriales. que le han puesto pelo largo! No, ese es otro. Ah, este es otro. Ah, Este es otra es persona. el creador. El No, creador digo el robot, la persona sí, no. pero que es otra persona. El ¿no? creador es El uno de los, robótico. uno de los científicos más importantes en el ámbito de la robótica japonesa y es al que acudió el templo para solicitarle que hiciera este modelo de robot sacerdote, que no ha sido barato, ha costado $1 millón. Entonces, bueno, parece ser que están muy satisfechos con el funcionamiento del mismo, no se cansa, puede dar muchas más misas de lo que puede dar un sacerdote convencional y tiene un conocimiento ilimitado de todas las escrituras del budismo. Ojo, un movimiento ludita entre los sacerdotes me parecería top. Es de verdad lo más contrario al budismo que he visto en mi vida. O sea, muy loco, ¿eh? Si levantara la cabeza. Tiene una cámara en un ojo, con lo cual puede seguirte con la cabeza y te puede mirar para que sea más natural. Y ahí lo estáis viendo, que hace Sí, hay un monje enfrente que está empezando a rezar frente a El él. budismo que... Pero en el fondo es el budismo pues con un robot. Quiero decir que Ay, tampoco Dios mío. esto cambia. En lugar de ser un ser humano el que te suelta el sutra del corazón, pues es un... Sí, pero que el budismo que va contra el apego material, tal, de repente colocas una cosa allí a contar las cosas del budismo. Pero siempre ha habido estatuas en el budismo. Ya. Es una estatua animada. Por eso como colofón, ahora ya que estamos un poco ya terminando este episodio, como colofón está muy bien toda la tecnología porque ayuda al desarrollo humano y está claro que además nos expande, ¿no? No solo la conciencia, sino todas las posibilidades casi ilimitadas que tenemos de desarrollarnos. Pero yo creo que hay dos elementos que no se deben olvidar nunca, dos principios que me parece que son básicos. Uno además, en fin, ya aparece descrito desde el siglo XVI, que era Rabelais, ¿no? Cuando dije la ciencia sin conciencia es ruina del alma. ¿Vale? O sea, muy bien la ciencia, pero cuidado, tiene que haber conciencia, o yo diría incluso consciencia, ¿no? De lo que hacemos y saber por qué lo hacemos. Y la otra es que debemos diferenciar siempre lo que es lo importante de lo necesario.
Lo importante está claro, que es la parte trascendente y la parte humana. Y lo necesario es todas estas herramientas, toda esta tecnología que nos ayudan a ser una mejor civilización, o por lo menos aprovechar todo lo que tenemos. Pero no confundamos lo necesario con lo importante, porque lo importante al fin y al cabo es nuestro desarrollo personal y nuestro desarrollo trascendente. Pero hay veces que se junta, se suma todo, se crea un totum revolutum y al final el despiste suele ser muchas veces mayor. Un papa androide, tío. No sé, escuchad al maestro Callejo, que siempre tiene ahí la sabiduría, la respuesta, la lógica, la tranquilidad y la paz. Y ya está. Pero eso ya lo predijo el Papa Androide, ya lo predijo Futurama. Si recordáis, en Futurama salían los robots de la iglesia, a los cuales Bender acude cuando está perdido. Correcto. Y eran eso, sacerdotes, papas, cardenales, había toda la jerarquía de la iglesia hecha androides. Era algo que estaba predicho ya. El futuro era esto, Espinosa. Que no, que escuchéis a Callejo, que ya está. Sí, es de mierdas. Vale. Entonces, ¿el futuro no era esto, Callejo? El futuro y el pasado y el presente al final lo es todo. Si estuviéramos dentro de un tesseracto, de ese hipercubo, al final de esto no estaríamos hablando, porque lo veríamos todo en su totalidad. Lo que también queremos que veáis y sepáis es que vuestras escuchas van destinadas a buenas causas gracias a los anuncios que suenan en cada episodio de Mindfax. Sí, señor. Estamos intentando ayudar un poco a sanar el mundo, este mundo que está con estos problemas que estamos teniendo en Oriente Medio actualmente. Y por eso vamos a donar toda la recaudación que hagamos con nuestra publicidad a Médicos Sin Fronteras para que ponga un poco de paz allí donde es necesaria. Me voy con un esguince mental del copón. Dentro de 7 días, quién sabe si tendremos más y mejores esguinces aquí en Mindfax. Hasta entonces, chao, 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 chao. Mindfax llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfax. Hoy veo aquí muchos robots muy elegantes, fabricados de brillante metal, pero eso no le impresiona al demonio robot. ¡No, señor! ¡No, señor! Porque si sois pecadores, no tardará en conectaros a su módem infernal. Os hará escupir humo y fuego y os descargará derechos al infierno robótico. ¡Al infierno! Y yo os pregunto, ¿quién quiere dar un paso adelante y salvarse? ¿Quién? ¿Quién? ¡Yo!